ahora quiero invitar a que veamos algo. Impresionante, ¿no? Sin embargo, quiero decirles que lamentablemente lo que yo hago, lo que yo me dedico no tiene nada que ver con esto que acaban de ver. Cuando fui al cine a ver esta película me trajo muchos recuerdos de algo que quizás fue una de las experiencias más lindas y más importantes de mi vida. Y ya van a ver por qué. Lo que quiero que retengan estas imágenes hasta el final de la charla. Personalmente no me gusta definirme como un científico, sino como alguien que dedica la mayor parte de su día y quizá, probablemente, no sé, de su vida a la ciencia. Y yo les pregunto algo ahora, ¿qué les digo? ¿Qué se le viene a la mente si yo te digo la palabra científico? Ya sé, el típico científico loco ese de los dibujitos animados, el que tiene el delantal blanco, que está en su laboratorio lleno de soluciones, de colores y vapores y humo y fuego, y tiene el pelo así como de un batido de los años 80, algo como... Sí, está bien que se lo imaginen así. Es el estereotipo clásico del científico, del que quizá yo tengo el pelo ahí hasta por ahora, porque no sé hasta cuántos años más. Pero lo que yo les vengo a contar hoy acá es que en los últimos años surgieron unos nuevos científicos, una nueva clase de científicos, que si bien el trabajo en laboratorio es mucho lo que hacen, lo más importante de su trabajo no está en el laboratorio sino afuera. Y en este caso particular, cuando les digo afuera, es mucho más allá. Pero antes que nada quiero hablar de esta palabra. Fea, palabra difícil, palabra que no la vieron quizá antes, bioprospección. Es una palabra que no existe todavía en la Real Academia Española y viene del griego bio, que significa vida, y de prospectio, del latín, que significa explorar. Pero el significado de esta palabra va mucho más de explorar la vida. La definición de bioprospección es el descubrimiento o el proceso de descubrimiento y comercialización de nuevos bioproductos obtenidos de fuentes biológicas. Básicamente, ¿qué es? Buscar en la naturaleza el hallazgo o descubrir nuevos organismos, nuevas moléculas que sirvan para el ser humano y que a su vez tengan cierto valor en ciertos sectores como ser el alimenticio, el farmacéutico, etc. Ahora bien, ¿qué tiene eso que ver con el científico loco que dijimos antes? Justamente eso. Existen ahora nuevos científicos o nueva clase de científicos que sale del laboratorio a buscar estas nuevas biomoléculas. ¿Y a dónde las va a buscar? Y eso es lo importante acá. Las va a buscar a la fuente misma donde la molécula está siendo producida. Es decir, hay un organismo que produce esa molécula en esa fuente y él lo produce para, obviamente porque lo necesita, pero el científico va a buscarlo para otras aplicaciones. De acá deriva otra palabra, que quizá la conocen ya porque ahora está como muy famosa y está bueno que haya mucha divulgación sobre este tema, extremófilo. Extremófilo se entiende como un organismo extremófilo. De ello, extremófilo viene de, filo vendría de amar, sería algo que ama lo extremo. Lo extremo, no al extremo, ¿no? Son organismos que viven en condiciones ambientales extremas. Ahora bien, si yo les digo condiciones ambientales extremas, ¿qué se imaginan ustedes? No se sabe. Extremo puede ser una cosa para algunos y no para otros. Por ejemplo, esta lapicera, ¿cuál es el extremo? Son estos dos, ¿verdad? Pero es en base al centro de la lapicera. En este caso, cuando nosotros hablamos de condiciones ambientales extremas, nos referimos a extremas para la vida. ¿Y qué es algo extremo para la vida? Por definición es un ambiente extremo es un ambiente cuyas condiciones son nocivas para la mayoría de las especies vivientes. Ya que es importante tener en cuenta esta palabra mayoría.
¿Por qué? Yo les doy un ejemplo. Vivir bajo el agua, ¿es extremo? No. ¿Por qué? Porque si bien el ser humano no puede vivir bajo el agua, hay cientos de miles de especies que sí pueden. Y ahí viene el concepto de mayoría. Al haber muchas especies que sí, y de hecho la vida se dice que se originó bajo el agua, esto no es extremo. La misma explicación es cuando ustedes preparan para fin de año o cuando hace calor una ensalada de frutas y cortan la manzana, cortan la banana y la dejan al aire. ¿Qué pasa? Se empieza a poner negra, se oxida. Es que nosotros vivimos rodeados de un 21% de un gas que es oxidante, que es el oxígeno. Este gas que es oxidante, si bien no es tan reactivo a temperatura ambiente, bajo ciertas condiciones produce moléculas que son más activas, más reactivas, en vez de ser. Sin embargo, nosotros necesitamos para vivir. Sabemos que sin oxígeno no podemos vivir. Y sin embargo, por eso no somos considerados extremófilos tampoco, porque hay muchas especies que también lo utilizan. Ahora bien, mi pregunta es, ¿quiénes sí son extremófilos? Bueno, hay una gran clasificación, y cada vez se hace más grande, pero le voy a nombrar el trend topic de los extremófilos, que los más conocidos son los termófilos, que viven a altas temperaturas, en las cercanías de los volcanes y geysers. Psicrófilos, es una palabra difícil, ya sé, que viven a bajas temperaturas. Piezófilos o barófilos, y estos se los nombro porque son muy interesantes. Son organismos que viven en condiciones de alta presión. Se encuentran principalmente en las profundidades oceánicas. Hay una profundidad oceánica que se llama las fosas de las Marianas. Es una grieta en la Tierra, que es una de las más grandes del planeta, es la más grande del planeta, creo, y la más profunda, tiene 11.000 metros de profundidad. Quiere decir que si hay algo que viva ahí abajo, primero, no le llega el oxígeno, no le llega la luz, y además tiene 11.000 kilos de presión encima, o sea, tiene 11.000 veces la presión que tenemos acá. Eso equivaldría a vivir constantemente con 2 elefantes africanos de 5,5 toneladas cada uno en los hombros, todo el tiempo. Sin embargo, ¿saben qué? Hace 2 o 3 semanas salió esta publicación donde dice que esta fosa está llena de vida. Y no solo eso, sino que encontraron una abundante, dice, actividad microbiana en el fondo, en el sedimento del fondo, o sea que soporta la presión de los 11.000 kilos más la presión atmosférica. Bueno, como ellos, hay muchos halófilos que soportan altas salinidades, acidófilos de alta acidez, alcalófilos y demás. Lo que quiero que sepan es cuál es la importancia de estos organismos. ¿Por qué estos organismos son o están adaptados para vivir en este ambiente extremo? Bueno, porque estuvieron mucho antes que nosotros en este planeta. Ellos estuvieron desde que el planeta era mucho más extremo de lo que es hoy. Incluso, gracias a algunos de ellos, hoy el planeta es lo que conocemos y nosotros podemos vivir gracias a ellos, que produjeron atmósfera, que cambiaron la atmósfera, produjeron oxígeno y demás. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vengo diciendo de la bioprospección? Lo de ir a buscar a la fuente. Justamente eso. Al parecer, estos microbios pueden soportar cualquier cosa que el planeta les tire. Si no, ya ven en las condiciones inusuales que crecen. Y además, la microbiología, que es una palabra difícil también y que a muchos no les gusta, siempre fue el caballito de batalla de la ciencia. Siempre los últimos avances tecnológicos de las últimas 3 décadas se hicieron siempre en microbiología y después pasaron a otras células humanas, animales, etc. Eso es importante para que un científico salga a buscar nuevas moléculas, nuevos organismos, nuevas propiedades. Es importante que este científico llegue a lugares que antes no se podía llegar. Y antes no se podía llegar a esos lugares, ¿por qué? Porque o no había la tecnología o no había un interés para hacerlo. Lo cierto es que hoy el interés ese existe y la tecnología acompaña, entonces eso lleva a que los científicos salgan de los laboratorios a buscar estas nuevas cosas. ¿Cuál es la importancia de estas nuevas biomoléculas que les hablo? Bueno, lo que todo científico siempre quiere encontrar. Nuevas propiedades, nuevas actividades, nuevas tecnologías, nuevas estrategias. Entender la biología de un organismo que vive en condiciones de, por ejemplo, baja temperatura, cómo hace, cómo se desarrolla, cómo se divide, qué produce, pero lo más importante es qué beneficio se puede obtener de ese conocimiento, qué beneficio para el ser humano se puede obtener del cultivo de este organismo, por ejemplo. De esta forma, les quiero explicar que si estos organismos son capaces de vivir en esas condiciones, es porque tienen las herramientas para hacerlo. Es decir, tienen algo que los ayuda a adaptarse a ese ambiente. Justamente ese algo se llaman extremocimas. Las extremocimas son nada más que
enzimas que viven en condiciones extremas, que trabajan, que catalizan reacciones en condiciones extremas. Condiciones extremas como alta temperatura, baja temperatura, alta acidez, alta alcalinidad, etc. Enzimas hoy en día se utilizan mucho en la industria papelera, en la industria de alimentos, mucho. Si nosotros podemos conseguir estas enzimas que trabajen en condiciones extremas, ustedes saben que en los procesos industriales siempre hay un paso de calentamiento, un paso que se usa alcalinidad, un paso que se usan detergentes. Si nosotros conseguimos enzimas que trabajen en esas condiciones, vamos a tener una importancia tecnológica y un avance tecnológico en eso. De ahí viene la biotecnología, que les puse una sombrillita porque es conocido como un término sombrilla, es decir, abarca varios ítems, y si ustedes me preguntan hoy qué es la biotecnología, yo no les puedo explicar porque hay varias ramas, pero sí tiene un solo fin, siempre, que es conseguir usar la biología para conseguir bienes y servicios para la sociedad. Eso, acuérdense siempre, la biotecnología es eso, utilizar la biología para conseguir bienes o servicios para la sociedad. Bueno, ahora les cuento un poco de mi trabajo, después de darle toda esta introducción. Básicamente, mi trabajo empezó hace como unos 8 años, trabajando con muestras de suelo de unas islas que se encuentran entre Ushuaia y la Antártida. Estas islas se llaman Islas de los Estados. Fuimos hasta ahí a buscar ¿qué? Organismos extremófilos. ¿Qué tipo de organismos extremófilos? Los que puedan vivir a bajas temperaturas. ¿Y por qué fuimos acá? Porque estas islas tienen una temperatura promedio entre 1 y 8 grados durante todo el año. Entonces dijimos, si queremos conseguir algo, vamos a buscarlo ahí. Y ahí debe estar. ¿Y qué buscamos? Además de organismos que crezcan a esa temperatura, buscamos que estos organismos hagan algo. ¿Qué pueden hacer? Bueno, busquemos ver cuáles producen nuevos antibióticos. ¿Y por qué antibióticos? El rol de los antibióticos en la naturaleza todavía no está muy bien explicado. Hay una teoría que es la más fuerte, que dice que un organismo produce antibióticos para defenderse del resto, para una competencia de ganar el nicho ecológico, matando al resto y con esas moléculas de defensa. ¿Para qué la queremos nosotros? Para el uso de antibióticos que ustedes conocen, para cuando uno tiene una infección y demás. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y por qué ir a buscar antibióticos a baja temperatura? Bueno, hay varias explicaciones y varias aplicaciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, en la cadena de frío, en alimentos, hay muchos alimentos o bien medicamentos que necesitan una cadena de frío. Si nosotros podemos usar un antibiótico que proteja a una infección a la contaminación del alimento, sería un avance tecnológico. Pero otro importante es la resistencia de microorganismos patógenos. Ustedes saben o no sé si saben, que cada vez que ustedes tomen antibióticos, si no lo hacen de la manera adecuada, están fomentando a que esas propias bacterias crean resistencia al antibiótico. Es por eso que hoy en día es tan conocido las bacterias superresistentes y las bacterias intrahospitalarias que conocen son difíciles de matar. ¿Por qué? Porque la bacteria va aprendiendo cómo hacerse resistente a ese antibiótico. De ahí vienen los antibióticos de tercera, de cuarta generación, cada vez se va a... Entonces es necesario siempre buscar nuevas alternativas, nuevos antibióticos a eso. En Argentina y acá en Tucumán tenemos un problema latente con los antibióticos. A pesar de que hay una regulación, en la práctica pasa otra cosa. Ustedes, si no, los desafío que vayan a una farmacia y pidan comprar amoxicilina o cualquiera de los antibióticos, se los van a vender sin problema, sin ninguna receta, sin preguntarles para qué lo quieren. Por ahí uno tiene un resfrío y quiere comprar un antibiótico y eso no tiene nada que ver. Y lo que están haciendo es esto, fomentar la resistencia de la bacteria. Bueno, ¿qué hicimos? En estas muestras, ¿qué encontramos? Primero, cientos de organismos extremófilos que podían crecer a bajas temperaturas. Para eso que hicimos, los cultivamos a bajas temperaturas. Y les aseguro, difícil conseguir bajas temperaturas acá en Tucumán. Creo que ya lo saben. Después de que crecieron estos organismos extremófilos, ¿qué hicimos? Los comparamos o los enfrentamos, mejor dicho, contra bacterias patógenas. ¿Cuáles patógenas? Las humanas, que ustedes ya conocen: Escherichia coli, Salmonella, Listeria, Staphylococcus, todos esos. Entonces vimos cuál de estos que crecían a baja temperatura podían matar a esas bacterias patógenas. Se ven acá estos halos, se llaman halos de inhibición, pero bueno. Después, ¿qué hicimos? Cuando le dijimos, bueno, esto mira, este lo mata, ¿qué será que produce este organismo que mata al otro? Y dijimos, bueno, necesitamos cultivarlo en grandes cantidades. Dijimos, bueno, a ver cuál estrategia podemos usar. Bueno, hagamos un cultivo de 10 litros para que nos sobre y podamos saber. Bueno, esta bacteria que producía el antibiótico tenía una peculiaridad, que era producir espuma cuando crecía. Este es el instituto donde yo trabajo, el PROIMI,
Una vez, un fin de semana, dije, bueno, largo el cultivo, lo dejo creciendo y me fui. Y me olvidé del cultivo. Y adivinen qué pasó. Se llenó de espuma. Volví el lunes, obviamente, estaba todo lleno de espuma. Todo el mundo me retaba, todo el mundo me decía de todo, me querían matar. Y pasó algo. Después, obviamente, después de limpiar, después de pedir perdón y todo, dijimos, ¿por qué no vemos en la espuma qué pasa? ¿Qué hay en la espuma? ¿Por qué el bicho hace tanta espuma? Y ahí vino uno de esos descubrimientos que vienen desde la catástrofe misma. Descubrimos que en esta espuma el antibiótico se concentraba. Todo el antibiótico de los 10 litros se concentraba en 1 litro de espuma. Y eso era un beneficio gigante para los procesos que venían después, que era de caracterización del antibiótico y de ver qué era el antibiótico. A lo que después vino una purificación y demás, y llegamos finalmente a esta molécula. Estoy hablando de una molécula que viene de un microorganismo. Imagínense el tamaño que tiene esto. Está en el orden de los Dalton, pero bueno, eso es otra historia. Finalmente, esta molécula se conoce como andremida. Es un antibiótico muy raro, por su síntesis muy raro. Es producido, es la primera vez que se conoce que se produce a baja temperatura. Es activo a baja temperatura. O sea que lo que logramos atacar, ¿qué fue? Buscar una bacteria que crezca a baja temperatura y a su vez que sea activa a baja temperatura. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos más allá. Vamos a buscar cosas a la Antártida. Y así fue. Yo dije, buenísimo, vamos, ¿cuándo sale el vuelo? Y me dijeron, no, tenés que ir en barco. Así fue como en el año 2011 me subí al buque oceanográfico Puerto Deseado, un buque que pertenece al CONICET. Después de varias vueltas y varios exámenes físicos y cursos, salimos a la Antártida. Y salimos a la Antártida cruzando el tan temido y tan famoso pasaje Drake, conocido como la coctelera humana. El pasaje Drake es donde se unen las dos mareas, se mezclan las dos mareas de las dos corrientes del Océano Pacífico y del Atlántico. Y realmente es una mezcladora importante. Nunca me dijeron que iba a haber olas de 18 metros de altura. Tampoco me dijeron que me tenía que dormir atado a la cama para no caerme. Tampoco me dijeron que íbamos a demorar 2 días en cruzar este pasaje. Pero les aseguro que valió la pena. Finalmente llegamos a la Antártida y ustedes me preguntarán ¿para qué o por qué hicimos todo eso? Y déjenme decirles que lo hicimos porque los científicos dudamos de todo siempre. Analizamos nuestros mismos resultados 100 veces para encontrar una vuelta distinta. Vamos a buscar las cosas a la fuente. Nos frustramos 1000 veces no encontramos las cosas que queremos, 1000 veces nos frustramos, pero de repente pasa algo, de repente encontramos algo que nos lleva a entender que todo valió la pena y que valió la pena tantos años de esfuerzo, valió la pena tantos años de frustración, valió la pena tantos años de presiones. Y eso que encontramos quizás es muy simple, quizás eso que encontramos estuvo ahí toda la vida, esperando a que lo descubramos, por supuesto. Hoy en día el compromiso es recíproco, creo yo. Es recíproco desde la ciencia hacia la sociedad y de la sociedad hacia la ciencia también. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad crecer, aprender, enseñar, promover estas cosas. Finalmente, lo único que nos va a quedar a nosotros es el conocimiento. Y es lo que nos hace humanos. Y es lo que nos hace poder transmitirlo de generación en generación y de esta forma para siempre. Gracias.